Continuamos con esta segunda parte del video tutorial para aprender a hacer distribuciones de frecuencias en Excel. Teniendo ya los cálculos realizados, vamos a proceder entonces a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a iniciar con el primer límite inferior que está definido como el dato mínimo. Entonces le voy a poner un signo de igual y vamos a copiar aquí la celda donde está el dato mínimo para que no lo ponga ahí. Para construir los siguientes límites inferiores nada más tengo que ir sumando nuestra amplitud de clase a cada límite. Veamos cómo se hace. Le doy el símbolo de igual, selecciono la celda anterior más la celda donde está mi amplitud de clase. Le doy enter. Veamos qué pasa cuando yo arrastro la fórmula. Vean que tenemos el mismo valor. Esto es por un error porque Excel va poniendo también las celdas hacia abajo cuando copio la fórmula. Así que, ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues muy fácil, vamos a copiar otra vez la fórmula. Igual, selecciono la celda anterior, le doy un símbolo de más, selecciono aquí donde está mi amplitud de clase ya redondeada y le voy a presionar la tecla F4. Lo que hace este F4 es ponerle unos símbolos de dólar aquí que significan que esta celda va a ser constante a todas las otras celdas. Le voy a dar enter y cuando copie aquí la fórmula a las demás celdas ya me suma entonces esta celda constante. Si ven, no cambia, sigue siendo F18 porque yo la definí como una constante. Para definir los siguientes límites superiores voy a hacer lo mismo que con los límites inferiores. Voy a seleccionar la celda anterior, le voy a sumar la celda de mi amplitud de clase, definirla como una constante, le voy a dar enter y ya puedo bajar entonces con la fórmula y encontrar todos mis límites superiores ya. Para calcular la frecuencia nos vamos a posicionar en la primera celda de la primera clase correspondiente a la frecuencia y voy a ir aquí a el botón este que se llama insertar función y que tiene una fx ahí. Le voy a dar clic, vamos a buscar aquí las fórmulas estadísticas y por orden alfabético vamos a encontrar por aquí la fórmula de frecuencia. Veamos la descripción que nos da Excel. Dice: calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos. Vamos a darle en aceptar. Aquí lo que me va a pedir son dos tipos de parámetros que le vamos a ingresar a la fórmula. Para empezar, los datos, voy a darle clic aquí en esta flechita roja y lo que voy a hacer es seleccionar todos mis datos. Asegúrense de seleccionar los datos correctos. Le doy enter, volvemos a la ventana y aquí en los grupos lo que voy a hacer es seleccionar, vean aquí, los límites superiores. Excel es tan bueno que solo tengo que darle los límites superiores para que me encuentre del grupo de datos cuál pertenece a cada clase. Le voy a dar entonces a aceptar y me da aquí un valor. Vamos a copiar la fórmula así sin más y aquí ocurre algo interesante. Cuando yo le doy aquí la autosuma y sumo las frecuencias me va a dar una cantidad de 121, pero nuestro número de datos es 54. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que pasa es que esta fórmula, como decía su definición, se trata de una matriz. Entonces, para volver una matriz tengo que ir aquí a la barra de fórmulas, poner el cursor ahí, presionar juntas las teclas Control, Shift y Enter, y si se dan cuenta aquí me pone unos corchetes y veamos aquí que la sumatoria ya es 50. Así que con eso nos damos cuenta de que hicimos bien los cálculos porque nuestro número de datos coincide con la suma de las frecuencias. Para continuar vamos a calcular algunas de las otras columnas de las tablas de distribución de frecuencia. Por ejemplo, la marca de clase identificada con XY, que es pues realmente un promedio de los dos límites. Vamos a usar para ello la función promedio que está por acá. Dice devuelve el promedio, media numérica de los argumentos, bla bla bla. Entonces seleccionamos el promedio, vamos a seleccionar los dos límites, cierro el paréntesis, le doy enter y ya me tira aquí mi marca de clase para la primera clase. Solamente copié hacia abajo la fórmula y entonces ya me calcula todas las marcas de clase. Vamos a calcular también la frecuencia acumulada. Lo que vamos a hacer es ir sumando las frecuencias. Para ello voy a trasladar primero la primera frecuencia sin más, solo igual, y selecciono la primera frecuencia. Y lo que voy a hacer aquí ahora es darle otra vez igual. Voy a seleccionar la celda anterior más la siguiente frecuencia para que esto ya me quede como una fórmula. Y vean aquí ahora, al trasladarla pues ya me calcula todas las demás frecuencias acumuladas. Y lo más importante es que el dato
la última frecuencia acumulada es igual al número de datos, por lo que podemos pues de alguna manera estar seguros de que el cálculo fue hecho correctamente. Alguna otra cosa que podemos calcular es nuestra columna de f por xy, que nos va a servir por ejemplo para calcular la media. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues siempre le doy el símbolo de igual, voy a seleccionar mi frecuencia, el asterisco como símbolo de multiplicación y voy a seleccionar entonces la celda que contiene a la marca de clase. Ahora voy a jalar toda la fórmula y vemos que nos calculó ya la multiplicación de la frecuencia por su marca de clase. Para calcular la media, por ejemplo, necesitamos la sumatoria, así que solo le di en el botón de autosuma, me aseguro que me ha seleccionado solo los datos que yo quiero, le voy a enter, aquí está la suma, la media entonces se define como la sumatoria de f por xy dividido n, entonces le voy a dar igual, voy a seleccionar la sumatoria, el símbolo para la división y mi número de datos para encontrar la media 7.28. Terminamos este tutorial con un siguiente video en el que vamos a aprender cómo hacer una gráfica de esta tabla de distribución de frecuencias.